trabajo en una residencia de mayores y el COVID nos ha cambiado drásticamente la forma de trabajar y además en mi caso tuvimos un gran brote a principios de marzo que ha condicionado cómo trabajamos ahora. Pues yo tengo un negocio dedicado al mundo de la moda que está abierto desde el año 2013 y a raíz de lo del COVID pues tuve que cerrar. Pues mira, el 9 de febrero la vida me hizo el regalo más maravilloso. Me convertí en mamá por primera vez. Llevaba meses imaginando cómo sería todo y de repente vino la vida y me dio un golpe de realidad. No te puedes imaginar que un virus de repente te vaya a cerrar un negocio. Y al mismo tiempo en el trabajo era muy duro a nivel emocional. El escenario en el que nos vimos, que no tenían cabida los abrazos y los besos, para mí fue lo más Y duro. me acuerdo perfectamente que el 22 de marzo nos llegó el mensaje de que un residente había sido positivo y en ese momento recuerdo sentir mucha preocupación. Era pánico y terror pensar que tenía que ir a la primera revisión del médico, imagínate. Tuvimos que invertir también mucho dinero en el negocio, que no era solamente el abrir. Me quedé con toda la campaña de primavera en la tienda. Una residente con un estado cognitivo bastante deteriorado, la hija nos envió un correo electrónico y nos pidió por favor si podíamos leérselo a su madre para que se acordara de ella. Pues se lo leí, la mujer se puso a llorar y recuerdo pues la emoción, ¿no? En el momento que yo terminé de leerle la carta, era el momento de tomar temperatura y recuerdo que esta persona en particular tenía fiebre, ¿no? Tuvimos que ver morir gente, ¿no? Y al final es duro ver que están muriendo y no poder dejar a la familia entrar a despedirse. Mi bebé hace hoy 9 meses y me han robado muchos días, porque yo me he pasado encerrada días y días. Y al final hay gente a la que quiero, ¿no? Gente a la que me dedicaba a atenderlos diariamente y que se hacía duro el no poder ni siquiera entrar a cogerles la mano. Que pienso que la nueva generación vamos a ser nosotros, porque vamos a cambiar completamente nuestra forma de vivir. Pues mira, yo lo que deseo para esta campaña navideña es que la gente compre en el pequeño comercio, porque el pequeño comercio es lo que hace barrio. Yo lo que le pediría a la sociedad, teniendo en cuenta a las personas con las que trabajo, es que al final no nos olvidemos de que ellas son las que más lo están sufriendo, así que tengamos en cuenta que estas personas necesitan de nuestra responsabilidad. A mi madre, porque es mi pilar fundamental. A mi hija Ángela. Pues porque ella es como la vida. Es bella, es bonita, es simpática. Yo creo que en este momento tengo muy claro que si este perfume fuera la felicidad se la regalaría a todas y todos los residentes con los que trabajo, que al final se merecen ahora más que nadie esos momentos de felicidad. Juntos hemos compartido días de soledad que parecían no acabar. Juntos somos familia. Teneros siempre protegidos no ha sido fácil. Quereros y cuidaros sí lo ha sido. El 2020 nos ha robado tantas cosas que hacíamos en nuestro día a día que jamás imaginé que podría echar tanto de menos. Al 2021 le pido que me sorprenda con todo lo bueno que tiene la vida y pasión, mucha pasión para vivirla. Le pido sonrisas y mascarilla para iluminar hasta los caminos más oscuros. Le pido salud para que el coronavirus y otras enfermedades sean una pesadilla lejana. Le pido que nos sorprenda y nos haga llorar de alegría. Le pido ser feliz y vivir con alegría.